Buenas noches, estamos de regreso en The Forum por Metrovisión Canal 62, retransmitido por todas las redes sociales, en las cuales nos encuentras con The Forum DR, Instagram, YouTube, Twitter y Facebook. Estamos hablando en esta noche con el doctor Juan Félix González sobre cáncer de próstata, prevención, diagnóstico, tratamiento. Estuvimos hablando, para los que nos sintonizan ahora, sobre la situación del cáncer de próstata en República Dominicana. Vimos que tenemos una alta incidencia, 4.000 y algo de casos al año, de los cuales se mueren 1.100, 1.200 pacientes. Además, estuvimos hablando sobre la importancia del tacto rectal y como factores de riesgo, como la edad, la obesidad, entre otros, y algunas cosas que podemos hacer para prevenir, como la alimentación, el ejercicio, entre otras cosas. Entonces, ahora me gustaría, doctor, ¿cómo nosotros, los médicos, diagnosticamos el cáncer de próstata? ¿Y qué debe de hacer el paciente para ir, chequearse, a cuándo debe comenzar a chequearse, cada qué tiempo? ¿Y qué le va a mandar a hacer el médico cuando vaya a su consultorio? Muy buena pregunta. Pues nosotros comenzamos con los chequeos urológicos a los 40 años y en pacientes que tienen antecedentes familiares de primer orden de cáncer de próstata, por ejemplo, que su padre haya tenido cáncer de próstata a edad temprana o un hermano, por ejemplo, entonces nosotros comenzamos antes y lo hacemos a los 35 años o en su defecto 10 años antes de la aparición del cáncer del familiar de primer orden. Oh, qué interesante. Sí, por ejemplo, si a mi padre le dio cáncer a los 45 años, tendría que empezar a los 35. Si le empezó a los 40, pues entonces a los 30. Tenemos que hacer eso porque sabemos que el cáncer de próstata, como factor de riesgo que mencionamos, también puede tener genes implicados. Algunos son hereditarios y otros no. Ok. Y por eso comenzamos por regla general más o menos a esa edad, a los 40 años. Conviene hacerlo todos los años, el chequeo. Porque mientras más prevengamos, es decir, mientras más rigurosos seamos en el chequeo, más temprano podemos diagnosticar el cáncer de próstata. O sea que aunque yo no me sienta nada, a los 40 años yo debería comenzar a ir al urólogo y hacerlo una rutina cada año. Así es. Aún yo no me sienta nada. Eso es, porque el cáncer de próstata no da síntomas. Contrario a lo que se piensa generalmente, el cáncer de próstata es silencioso. Ya nos da síntomas cuando está muy avanzado. Es un dato muy interesante. Así es. Y como es un cáncer silencioso, pues entonces tenemos que ir por delante. Y haciendo las revisiones, vamos por delante del cáncer. Fíjate en algo, que nosotros hacemos prevención, pero prevención no significa evitar el cáncer, sino detectarlo temprano. Y eso es algo muy importante, porque como hablamos, los factores principales son no modificables. Y si nos va a tocar el cáncer de próstata, pues nos toca. Pero una cosa es diagnosticarlo temprano, cuando se pueden implementar terapias de intención curativa, o diagnosticarlo tarde, cuando ya solamente podemos paliar los síntomas y no contribuir tanto con la esperanza de vida de esa persona. Claro, todo con tiempo tiene remedio, dicen por ahí. Así es. Entonces, además del tacto rectal, ¿qué medios diagnósticos se apoya el urólogo para diagnosticar temprano el cáncer de próstata? El principal de todos es el PSA. El PSA es un análisis que se hace en sangre y que es una proteína que expresa la próstata. Parte de esa proteína pues se vierte en el torrente sanguíneo y por eso nosotros podemos detectarlo mediante ese análisis sanguíneo y eso nos mide la actividad de la próstata. Sabemos que es un marcador tumoral. Se llama marcador tumoral porque lo usamos precisamente para el diagnóstico del cáncer de próstata.
Arbitrariamente se le ha dado un valor de 4 como el límite de la normalidad del PSA. Es decir, por debajo de 4 se considera normal y por encima de 4 pues ya se considera sospechoso. Y que tendríamos que hacer pues más pruebas para ver si ese paciente efectivamente tiene un cáncer de próstata. Muy bien. ¿Qué tan seguro? Porque hay pacientes que me dicen, doctor, yo mejor quiero hacérmelo en sangre solamente. Yo no quiero más nada. Pídamelo ahí en sangre y con eso resolvemos. ¿Qué tan seguro es fiarnos del PSA solamente? Pues el PSA es un marcador imperfecto, porque el PSA puede elevarse con muchas patologías o situaciones no patológicas que involucran la función de la próstata. Por ejemplo, si nos da una infección de orina, el PSA se eleva. Si tenemos una relación sexual, pues el PSA se eleva también. Incluso con el ejercicio, el PSA se eleva. O sea que si yo hice ejercicio el día anterior o tuve relaciones sexuales y después voy a chequearme el PSA de la próstata, fácilmente después yo pienso que puedo tener cáncer porque el PSA viene elevado. Así es, pues por esa razón, como es un marcador imperfecto, pues tenemos que fiarnos de una serie de cosas. Y la sumatoria de esas cosas pues nos da una idea más acabada de la situación de ese paciente. Una de ellas es el tacto rectal, como comentábamos antes, que la información que nos aporta no es sustituible por ningún otro método diagnóstico o de examen general. Es decir, que esa combinación es necesaria para nosotros saber la situación específica de ese paciente en ese momento. Doctor, me hacen una pregunta. Me dicen, ¿no se puede hacer una resonancia de la próstata y ya? Usted sabe que los pacientes entienden muchas veces que la resonancia es lo más que hay. Y me hacen una pregunta, doctor, y con una resonancia y que no me entre en el dedo, ¿podemos resolver con eso? Pues la resonancia magnética multiparamétrica de la próstata, que no es una resonancia común y corriente. Okay. La resonancia magnética multiparamétrica es un método diagnóstico muy bueno, porque tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, me sirve para detectar si no hay. Exactamente, si no hay enfermedad. Con esa prueba de imagen yo puedo identificar lesiones que me parezcan clínicamente significativas, es decir, muy sospechosas de enfermedad prostática oncológica, es decir, de cáncer de próstata. Pero tampoco es perfecta. Necesitamos hacerla junto con las otras cosas para darnos también una idea acabada. La resonancia nosotros la dejamos para otro tipo de situación, cuando ya la primera biopsia que hacemos, por ejemplo, sale negativa y seguimos sospechando que hay cáncer, pues entonces indicamos la resonancia. No podemos hacerla de entrada, porque es una prueba muy costosa, poco accesible y que además tampoco es perfecta. ¿La realizan en este país, doctor? Sí, la resonancia está en varios centros disponibles y nosotros la usamos con regularidad porque tenemos muchos pacientes en los que sospechamos que hay enfermedad y tenemos que indicarla. El seguro médico, porque esa es la otra pregunta, ¿cubre ese tipo de estudios? Depende la cobertura que tenga su seguro. Los seguros básicos ahora mismo no lo están cubriendo, pero estamos trabajando para que sea un método diagnóstico que entre en cobertura. Perfecto, perfecto. Eso es un dato muy interesante porque ayuda al bolsillo de las personas y se sabe ya que el factor económico es un factor en salud que influye en el diagnóstico, en el tratamiento y en muchas otras cosas. Así es. Entonces, doctor, ya tenemos los factores que pueden darnos cáncer de próstata y algunos que pueden ayudarnos a prevenirlo en cierto sentido. Ya tenemos cómo el médico realiza el diagnóstico del cáncer de próstata. El paciente salió con una lesión sospechosa. ¿Cuál es el proceso que entonces llevamos a cabo ahí ya cuando ya está ahí? Hay una lesión, ¿qué hacemos? Muy bien, cuando un paciente tiene el PSA elevado,
en 2 repeticiones, es decir, tenemos que hacer el PSA al menos 2 veces y que los 2 no salgan elevados, entonces nosotros indicamos una biopsia de la próstata. Es un procedimiento que ahora mismo en la mayoría de los centros se hace con anestesia general, no es molesto en absoluto, es un procedimiento ambulatorio bastante seguro, con un índice de infecciones, es decir, de prostatitis, muy bajo con los antibióticos y las medidas profilácticas que ahora utilizamos, y que es un método muy específico, es decir, si me sale la enfermedad en ese método diagnóstico, pues entonces ya sabemos con certeza que hay un cáncer. Así es como hacemos el diagnóstico histológico, el diagnóstico de certeza, cuando nosotros ya tenemos el PSA elevado o tenemos la resonancia que nos sale una lesión sospechosa, entonces así hacemos el diagnóstico de certeza. Es el primer paso. Muy bien. Y entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, o sea, ya le comunicamos al paciente que hay un diagnóstico de cáncer de próstata, ¿qué opciones de tratamiento tenemos disponible en nuestro país ahora mismo? En nuestro país tenemos prácticamente todas las modalidades terapéuticas que se utilizan incluso en los países desarrollados y con los mejores sistemas de salud del mundo. Nosotros podemos optar por diversas terapias dependiendo del estadio clínico en el que se encuentra el paciente. El estadio clínico nosotros lo determinamos con varias pruebas, incluyendo una tomografía, una gammagrafía ósea, y también por el nivel del PSA. Eso nos orienta mucho sobre el estadio clínico, dónde se encuentra, en qué momento de la enfermedad está el paciente. O sea, ¿qué tan avanzado está? Así es, si está en una enfermedad localizada, localmente avanzada o avanzada. Entonces lo enmarcamos dentro de esos 3 estadios y a partir de ahí entonces nosotros decidimos qué terapia puede implementarse en el paciente. Hay opciones quirúrgicas, es decir, podemos operar. La prostatectomía radical es la operación que se utiliza para el cáncer de próstata. Consiste en extirpar completamente el órgano y las vesículas seminales, que son 2 órganos adyacentes a la próstata. Podemos optar también por la radioterapia, que la radioterapia es un método terapéutico no invasivo que controla la enfermedad y que muchas veces es comparable con los resultados alcanzados con la cirugía. Y en pacientes que tienen una enfermedad más avanzada podríamos implementar otro tipo de terapia, que es una terapia de bloqueo hormonal. ¿Por qué hormonal? Porque se utiliza para bloquear la testosterona, una hormona que hace que el cáncer crezca. Si nosotros bloqueamos esa hormona, pues controlamos la enfermedad por un tiempo. Bien, por 1 año, 2 años, a veces un poquito más. Y eso nos da más esperanza de vida en ese paciente que tiene una enfermedad avanzada. Doctor, me llega una pregunta, ahora que menciona la testosterona. Usted sabe que muchas de las personas que hacen ejercicio se inyectan testosterona. ¿Aumenta el riesgo entonces de cáncer de próstata el uso de testosterona exógena? Así es. Y más en pacientes que están genéticamente predispuestos. El uso de la testosterona en dosis suprafisiológica, es decir, mucho más de lo que nuestro cuerpo puede soportar, pues tiene muchas repercusiones, daña muchos sistemas. Y la próstata también, aumentando el riesgo de hiperplasia de próstata, es decir, de crecimiento prostático y también de cáncer. Es un dato muy interesante porque en este país hay una alta tasa de uso de esteroides derivados de la testosterona. Así es. Entonces es bueno que la persona, si va a hacer este tipo de práctica, que no la recomendamos, pues se haga su chequeo también con el urólogo, ¿verdad? Así es, así es. Y así que adquiere información sobre cuáles repercusiones puede acarrear ese uso. Doctor, me dijo la cirugía radical. ¿Hay algún otro tipo de cirugía? Porque precisamente ayer había un paciente que me estaba haciendo esa pregunta y me gustaría que la dijéramos para el público hoy. Me estaba diciendo, doctor, me recomiendan este tipo de cirugía, que es la radical abierta, y hay una también que me están proponiendo, una robótica.
¿Pudiera usted hacerme una comparación de riesgo-beneficio de cada una? Así es, hay muchas modalidades. Tenemos la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica. Las tres tienen los mismos resultados oncológicos, es decir, pueden erradicar la enfermedad si el estadio clínico es localizado, es decir, si el cáncer está contenido dentro de la próstata. Haciendo correctamente la técnica, pues logramos erradicar la enfermedad con las tres modalidades. Pero con las técnicas mínimamente invasivas, la laparoscopia y la robótica, podemos tener mejores resultados funcionales. Y es lo que nos dicen los últimos estudios. Los resultados funcionales son la potencia sexual y la conservación de la continencia. Y es que esos dos resultados funcionales se afectan mucho con la cirugía radical de la próstata. Con estas nuevas modalidades terapéuticas mínimamente invasivas, como vemos más, tenemos más maniobrabilidad para conservar los nervios que están al lado de la próstata y que son los que aportan la erección en el hombre y también trabajan en la continencia para que no se nos escape la orina. Pues entonces, conservando esos nervios, pudiéramos reservar, o sea, mantener en el paciente esos resultados después esas de la funciones. Esas bueno, funciones. pues eso me imagino que para los pacientes es muy interesante, porque mantener la función eréctil para un hombre, dependiendo de la edad, y yo no diría que dependiendo de la edad, sí. La gran mayoría nos importa esa función. Entonces, pero ahí están esas otras opciones. Vuelvo a lo que conversamos anteriormente. ¿El seguro cubre esas tres cirugías? ¿Cubre una? Hasta ahora tenemos la cobertura de la cirugía abierta, porque pues obtiene un muy buen resultado oncológico. Ahora mismo ha mejorado mucho la técnica, cada vez tenemos más entrenamiento y podemos lograr resultados favorables en la continencia, casi comparables a los de la laparoscopia y la robótica. Lamentablemente, en el ámbito de conservar los nervios que proporcionan la erección en el hombre, no ha mejorado mucho en la cirugía abierta. Es decir, que tenemos esa falta todavía, que es lo que nosotros conseguimos con la cirugía mínimamente invasiva. También estamos trabajando cada vez más para ver si entra en cobertura la técnica, por lo menos laparoscópica, que tenemos muy buenos urólogos ahora mismo entrenados. Eso sería un éxito, porque tú darle una técnica al paciente donde tú le vas a conservar su erección y su continencia urinaria, porque un hombre, porque vamos a decirlo así en palabras, en pamper, pues entra entonces el factor depresión. Así es, afecta mucho la calidad de vida. Y la depresión luego puede incidir en la recidiva del mismo cáncer, o sea, en que el cáncer vuelva a salir. O sea que sería interesante que pues se tome en cuenta ese punto de mejora a través de las aseguradoras, de la seguridad social, para incluir ese tipo de cirugía. Vamos a ir a la segunda pausa y ya cuando volvamos vamos a hablar sobre un tema interesante. Vamos a hablar sobre la próstata relacionada a la sexualidad.